con la ayuda del Señor, vamos a seguir escudriñando esta preciosa epístola de Pedro. Y que nuevamente uno lee y la vuelve a leer, y es preciosa las enseñanzas prácticas que puede tener. Le confieso que una de las cosas que más me ha gustado es que es impresionante la vigencia de la palabra. No sabemos a ciencia cierta cuántos años atrás fue escrito esto, pero qué vigente ya está en nuestra vida, y qué vigente este mensaje le ayuda aún a las personas desde la antigüedad hasta hoy en día. Entonces, vamos a leer la primera epístola de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 19. Dice de la siguiente manera: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, hermanos, habíamos quedado en el versículo 19, pero es un poco difícil comenzar del versículo 19 en adelante sin no entender bien que esto lleva de versículos anteriores. El versículo 18 termina: pero vivificado en el Espíritu, para que podamos tener una idea de qué se está hablando del versículo 19 en adelante. Recuerdo que el martes pasado nuestro hermano Sergio Galvez dijo que estos versículos son muy profundos, y es verdad. Estuve tratando de indagar comentaristas y buscando, y muchos no se ponen de acuerdo aún en este versículo. Pero recuerdo una enseñanza de un siervo del Señor en Venezuela acerca de esto, y su pensar era que en el versículo 20 habla de que era el Espíritu del Señor en la vida de Noé, testificando, hablando a esos espíritus que estaban encarcelados en la antigüedad. Y quisiera verlo también desde ese punto de vista. Recordemos que si vamos a Génesis 6, es cuando Dios le ordena a Noé que haga el arca, pero comenzando ese capítulo 6, Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el del hombre. Y aquí se refleja la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. De tal manera, hermano, que quiero pensar en Noé, no solamente mientras preparaba el arca. Muchos sacan la cuenta y hablan de que puede ser 100 o más años, pero aún antes de construirla, la misma palabra de Dios nos da testimonio. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por lo tanto, aún en ese tiempo que estaba tan corrompida la tierra, había uno que daba testimonio con su conducta, quizás con su hablar, con su forma de pensar, con su forma de hablar, predicaba del Señor. Qué impresionante, porque aquí en Noé que podemos ver la figura de un creyente, de un cristiano. El tiempo se ha corrompido, el mundo está cada vez más convulsionado, lleno, inundándose cada día más hacia el pecado.
Pero nosotros podemos ser como Noé, hablando. Mientras se preparaba el arca, nosotros, mientras viene el Señor a buscar a su pueblo, dando testimonio, hallando gracia delante de los ojos de Dios, con nuestro testimonio, con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestra conducta, hermanos, debe ser completamente diferente a la conducta de los demás. Uno posiblemente puede imaginarse por unos segundos cómo se fue Dios a mirar a la tierra en aquel tiempo y que nada más Noé haya hallado gracia delante de sus ojos. Hermanos, reverentemente hablando, si Dios vuelve a poner los ojos en la tierra, ¿cómo nos puede ver a usted? ¿Cómo me va a ver a mí? Hallamos gracia delante de Dios aún en estos tiempos. La Biblia, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos demanda una conducta diferente a todo aquel que esté allá afuera, a todos aquellos espíritus encarcelados, que están encarcelados por el pecado, que están inundados por el pecado, y que, como dijo uno de los hermanos en la oración, que tenemos el mensaje para libertarlo, que tenemos la responsabilidad. Y si caemos en este tema, hermano, no es solamente los varones, sino también las hermanas y todo aquel que testifica de Cristo, todo aquel que tiene a Cristo en su alma y en su corazón, debe tener la necesidad en su alma de hablar de aquel que lo libertó para siempre de la condenación eterna. Es necesario que tengamos esta necesidad de hablar de Él, porque Él lo merece. Pero el versículo se pone cada día, o cada vez, perdón, más profundo. Y he llegado a la conclusión, hermano, y me sujeto a corrección, pero que cada vez que la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, no hay palabra blanda. Cada palabra acerca de Él es profunda. Y uno llega a la conclusión de que aún si hay algo en Él que no es profundo, para nosotros es demasiado. El versículo 21 continúa diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Me hace acordar de lo que dice Pablo, que él tenía una buena conciencia. Ni aún su propia conciencia lo podía acusar. Era completamente intachable. Y sabemos lo que era Pablo y lo que fue. Pero el versículo 22, para no extenderme demasiado, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él. Hermano, hermana, qué precioso. La reunión que tenemos en esta tarde noche no bastará. La vida no bastará. Aún la eternidad no bastará para hablar de Él. Y a Él, qué precioso. Ahí en el centro del versículo están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y Él, aquel que señaló Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que dio testimonio, Dios, este mi Hijo amado en que tengo complacencia. Aquel que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Él, que es nuestro amigo fiel, estamos cantando el himno, está sujeto todo. Y por unos momentos quisiera imaginarme, quizás juegue un poco con mi mente, pero ¿cómo será aquel encuentro? Cuando por fin lo veamos a Él, ya no por fe, y poder entender Él desde el principio ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado, y a Él todo el tiempo estaban sujetos autoridades, ángeles, autoridades. Aquí la palabra autoridad tiene que ver con mandato, mandar, que Él manda y lo obedecen. ¿Cuántos podemos leer en los evangelios cuando mandó al mar, calla, enmudece?
y tuvo que haber sido inmediatamente que el mar se aquietó. Pero aquí habla de potestades también y tiene que ver con poder. No solamente que tiene la autoridad para mandar, sino el poder para hacer las cosas. Sí, hermano, es Él y siempre ha sido Él. Entonces, que el Señor nos ayude con estos breves comentarios de estos versículos que quedan. El estudio queda abierto para comentarios, edificación para el pueblo del Señor. Coincido con lo que nos ha enseñado el hermano Geniel. El que este versículo 19 es un poco difícil de entenderlo y que muchos lo retuercen, pero algunos han dicho que este versículo 19 nos muestra al Señor predicando que bajó hasta el infierno. Así han dicho, así he escuchado de algunos, eh, errando pues las escrituras, y no es así. Uno lee en el capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí leemos que, versículo 18, que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y un punto y coma. Y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese espíritu de Cristo estaba antes en los profetas, como lo dice el capítulo 1, versículo 10, 11. Y Noé, cuando anunciaba el fin de aquel mundo que se conocía, estaba el mismo espíritu de Cristo en él, anunciando el fin de todas aquellas cosas. Durante 120 años aproximadamente, Noé estuvo anunciando, digamos, el evangelio de salvación, la palabra de salvación, pero no creyeron sino aquellas ocho personas: él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Versículo 21 también nos introduce ahora a un tema que es interesante respecto al bautismo. Nos hace una alusión de aquel bautismo que recibió Noé de una manera figurada en el arca. Aquellas aguas pasaron por ellos también como una especie de figura del bautismo allí. Y dice que, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y el bautismo es un mandamiento que el Señor nos dejó. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que ha creído en el Señor, uno de los deseos que debe tener es ser bautizado, es dar ese testimonio al mundo que ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo. El bautismo no salva, de eso tenemos que estar claros, ni nos hace más santos, sino es un mandamiento del Señor, es un requisito de la palabra del Señor. Y aquí nos habla también de que nos da una aspiración de mejor conciencia. Versículo 21, una buena conciencia hacia Dios. Quería comentar solamente esto, hermano. Añadiendo un poco ya lo que han dicho nuestros hermanos, el versículo 19, cuando dicen: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, perdón. Hermano, no puede haber duda o no podemos cuestionarnos
y pensar que el Señor fue a predicar a aquellos que estaban en la eternidad, en el más allá. La Biblia es muy enfática, muy clara, y deja por sentado que el hombre tiene oportunidad mientras está vivo, mientras está en esta tierra. Bien dice el libro de Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender lo que está diciendo que el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, bien han dicho nuestros hermanos que ese espíritu de Cristo estuvo en aquel creyente en la antigüedad para anunciar el mensaje de la salvación a través de aquella arca. Uno puede leer algo similar a eso en Efesios capítulo 2, versículo 16, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y continúa el versículo diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él está diciendo que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entendemos que Cristo personalmente no estaba anunciando el evangelio a aquellos creyentes en Efeso, pero él utilizó a vasos, a hijos, a creyentes para llevar su mensaje. Y él se presenta y dice como que si Cristo estuviera llevando el mensaje. Bien dice el apóstol Pablo que nosotros somos como embajadores de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Ese espíritu de salvación, ese espíritu para que el hombre se arrepienta, entienda, siempre ha estado desde la antigüedad y hasta que termine este mundo. El espíritu de Cristo no queriendo que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y termino recordando la historia de Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Aquel hombre en la perdición, en la condenación, estaba rogando por misericordia. Y Abraham le dice, tuviste bienes en tu vida. Y a los que están allá en la tierra, los que estaban vivos, Abraham dice, a los profetas tienen, óiganlos. No había manera, no había forma de cambiar el destino eterno después de la muerte. De manera que, hermanos, no pudiéramos entrar en conflicto con las escrituras. Cuando la persona muere sin Cristo, está perdida. Y cuando la persona muere con Cristo, está salvada para siempre. En realidad, como se ha dicho, este versículo 19 ha sido bastante enigmático, sobre todo para los religiosos que lo han interpretado de diferentes maneras, pero está muy relacionado entre dos predicadores respecto de su tiempo. Y esos dos predicadores son Jesucristo y Noé. Y sin duda, pudiésemos decir algo profundo con que se inicia antes este versículo 19, dice que el Señor fue vivificado en el Espíritu, y eso significa que Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo.
Cuando hablamos de espíritus, estamos hablando de un espíritu vivificador, que es el Espíritu Santo, al cual se le llama Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, referente a diferentes circunstancias en las que se utiliza la expresión del Espíritu Santo. Y como bien comentaba Erwin, ¿cierto? Muy buen comentario, muy ajustado, que es uno de los que más es vigente, está conectándose muy bien con Noé. Nosotros encontramos que el primer predicador que tuvo bastante fuerza y que fue ante un juicio terrible donde murió toda prácticamente la humanidad, nos está hablando allí entonces de que Noé fue un predicador de justicia, como dice también en Segunda de Pedro, un predicador de justicia, que es en la misma expresión que se aplica aquí al Señor Jesucristo predicando. Entonces encontramos dos predicadores, un predicador que predicó durante 120 años y solamente 8 se salvaron. Imagínense ustedes, 8 personas que tuvieron razón frente a millones que se perdieron. Es decir, a veces la mayoría no tiene la razón, tenemos que entender eso, porque allí solamente 8 fueron salvos y se hace la gran maravilla de lo que es el juicio. Ese juicio que fue sobre el arca, ese juicio que azotó el agua sobre la barca, por debajo de la barca y alrededor del arca, fue un juicio que azotó para morir, pero ni una gota de juicio cayó a esos 8 creyentes que estaban dentro del arca, porque estaban dentro de lo que Dios había establecido como la protección sobre el juicio que se venía. Pero los de afuera murieron todos, y murieron todos, sin excepción, fueron alcanzados por el juicio. El arca allí, entonces pudiésemos decir que es figura del Señor Jesucristo. A todos los creyentes, a los que están en Cristo, no alcanzará ni una gota de juicio de Dios para condenarles, porque el juicio lo recibió el Señor Jesucristo como lo hizo el arca. Y en realidad nosotros tenemos que ver, fíjense que pudiésemos resumir ese versículo para que pudiésemos entenderlo. Fíjense que pudiésemos decir, dice, en el cual, que es muy importante esa expresión, en el cual, es decir, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo también fue, ¿quién? Cristo, y predicó por medio de Noé a los espíritus ahora encarcelados, a todos los que murieron en el diluvio y ahora están en el Hades esperando el juicio final. Entonces, tenemos 2 predicadores, como decíamos, uno que predicó 120 años y que el medio o el camino fue el arca. Y tenemos un segundo predicador, que es el Señor Jesucristo, que ya lleva predicando más de 2000 años. Más de 2000 años esta preciosa arca de salvación, que es el Señor Jesucristo, la cual fue figura el arca de Noé. Lleva 2000 años predicando, superando totalmente al primer predicador de justicia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano sin Cristo ahora? Aferrarse a esta arca, entrar en el arca. Por eso el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. El arca tenía una puerta y entraron todos, y todos los que entraron se salvaron. Y hubo una segunda creación en cuanto a estos 8 que se salvaron. Si en esta noche alguien nos escucha y está fuera del arca, entonces morirá y será un espíritu encarcelado esperando en el Hades el juicio final. Pero si usted recibe a Cristo como Salvador, estará como aquellos 8 dentro del arca, y el juicio de Dios vendrá y ni una gota de juicio le alcanzará, porque el juicio lo recibió la segunda arca, que es el Señor Jesucristo, en el cual todo hombre, toda mujer sin Cristo puede refugiarse y puede ser parte de otra nueva creación que vendrá, una creación perfecta en los cielos. Esa es la maravilla entonces de estos 2 predicadores, de estos que predicaron justicia y que sin duda nos habla de que los que no entraron en el arca son los espíritus encarcelados y que están en el Hades y esperan el juicio. Y el segundo predicador, que es figura de esa arca, es el que da seguridad. Si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, será como Noé dentro de esa arca, protegido totalmente de todo el juicio de Dios. Ni una gota de agua penetró esa preciosa arca que Dios hizo edificar a Noé. Y así es la seguridad en Cristo, la segunda arca que es Jesucristo. Si usted se refugia en Cristo, si usted entra a esta salvación, recibe a Jesucristo como Salvador, ni una sola gota de juicio le alcanzará y será salvo. Y entonces estará para una nueva creación que será en el cielo, una creación perfecta, espiritual en la presencia de Dios, y que este segundo predicador, que lleva más de 2000 años predicando el Evangelio, si usted aún no le ha creído, se perderá, pero si usted le cree, entonces estará seguro y tendrá salvación eterna.
Hay, hay una solemne advertencia en los versículos que hemos leído y ya escuchado en esta noche. Es solemne ver en estos versículos una advertencia de parte de Dios para todo aquel que en el día presente desobedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado ya que en tiempo pasado Noé predicó por muchos años un mensaje de advertencia ante el inminente juicio que Dios había determinado dejar caer sobre la tierra. Y el testimonio de las Escrituras nos dice que solo 8, pocas personas se salvaron. 8 fueron las que entraron en el arca en aquella oportunidad, el arca que para aquel entonces representaba la salvación, y se salvaron. Todo, todos los demás, el mundo existente de esa época oyeron el mensaje de Dios, escucharon la advertencia de Dios, pero como dice el versículo 20, desobedecieron. No escucharon con atención, con interés, el mensaje que Dios le estaba dando. Y el testimonio solemne para nosotros en esta noche es que todo aquel que escucha el mensaje de Dios y sin embargo no obedece, va a sufrir el castigo. Estos versículos nos relatan o nos muestran evidencias de que aquellos que no obedecieron perecieron en el diluvio y que solo aquellas 8 personas que aceptaron, acataron y dieron importancia al mensaje de Dios se salvaron. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta reunión, es solemne hacer oído sordo a la palabra de Dios. Es solemne dejar pasar la oportunidad que Dios está dando. Es solemne menospreciar la palabra de Dios. Estos versículos muestran que la palabra de Dios es viva, eficaz, que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ella en el tiempo de hoy está diciendo que el que muere en sus pecados irremediablemente sufrirá el castigo eterno. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero, ¿qué para nosotros, hermanos? La palabra de Dios sigue siendo vigente en toda su expresión para nosotros. Ella nos manda a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. A andar como hijos de luz, a no dormir como los demás. ¿Será que la palabra de Dios sigue teniendo la misma importancia para nosotros? Estos versículos que estamos leyendo muestran el carácter, el peso y la responsabilidad de todo aquel que escucha la palabra de Dios, que los que no son salvos puedan considerar con seriedad lo que Dios advierte en cuanto al pecado y que ofrece salvación completa y eterna en Jesucristo por la obra que Él realizó en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Refugiarse, estar seguros de estar refugiados en esa sangre preciosa. Y para nosotros, hermanos, que la palabra de Dios siga siendo la guía, la regla, el molde que debemos seguir estando aún en este mundo.
¿Qué diferencia tiene que haber ocurrido entre la predicación de Noé y la predicación nuestra hoy? Bueno, hay unas diferencias, pero da la impresión que no hay muchas diferencias. La diferencia es que el arca representaba a Cristo y nosotros tenemos a Cristo. O sea, había un tipo de Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Lo anterior era una sombra y nosotros ahora tenemos el cuerpo, digamos, que hace la sombra. Nosotros hablamos con toda libertad de Cristo. Noé tiene que haber dicho, miren esta arca. Es la única posibilidad de salvación que tienen. Él era pregonero de justicia. Entonces estaba diciendo seguramente, no sé si lo diría o no, no sé cuál sería el nivel, pero la Biblia lo interpreta como pregonero de justicia. Entonces diría, la única justicia está dentro de esta arca. Ustedes están en pecado. Ustedes no tienen posibilidad de salvarse. Dios solamente por la gracia puede salvar a una persona y la gracia solamente la recibe quien entra por esa puerta. Quien se sube al arca. Y claro, uno se da cuenta que dice aquí, los que en otro tiempo desobedecieron. Y estos desobedientes fueron en cantidades, oigan. O sea, todo el mundo diluviano pereció en desobediencia. Y sucede que una persona hoy día que se queda sin Cristo, ¿en qué situación está? En situación de desobediencia. No tiene salvación, el arca no le sirve y Cristo tampoco. Entonces nosotros estamos preocupados por usted. Por todos aquellos que con nosotros a lo mejor están oyendo detrás ahí de la pantallita, a lo mejor ni los vemos. Pero si usted no ha recibido a Cristo, usted está en peligro y nosotros estamos preocupados. Aunque hagamos el ridículo, ya le estamos diciendo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Tenemos una información concreta. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo, dice, a la verdad vivificado, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tuvo que morir y tuvo que resucitar. Y entonces ahora se descubre ahí, nosotros descubrimos que en esta realidad que él tiene ahora, en la misma realidad espiritual, digámoslo así, él predicó en el tiempo antiguo, estaba con Noé. Capaz que él no es. Es lo que podríamos pensar. Hablando a la gente, a los desobedientes. Oiga, y el resultado de ese predicador fueron apenas 8 personas. Porque todo lo demás cayó bajo el juicio de Dios. El resultado de hoy es pocos. Totalmente pocos. Pero la pregunta importante es, ¿por qué entre esos pocos no estás tú? Esa es la pregunta importante de ahora. ¿Por qué no estás tú dentro de esos pocos? Que se da cuenta que la única arca que tiene en este momento es la muerte de Jesucristo, sepultura y resurrección. Es el Salvador del mundo. O que tú lo creas. Una cosa importante, oyendo la hermano Sergio Galvez, que nosotros tenemos mejor información, tenemos algo más concreto. Me hizo acordar de Hebreos 11, el último versículo dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Somos privilegiados, somos bendecidos por el mismo Dios del cielo. Pero también oyendo los comentarios de nuestro hermano José Luis, ¿verdad? Viendo al Señor como el arca, qué preciosa figura. Pero es importante, amigo o amiga que nos escuche. La Biblia es clara y dice, todo ser viviente
Entonces, toda persona que no estaba en el arca murió. El arca es Cristo. Por lo tanto, si usted no está con Cristo, no está dentro del arca, no piensa que se va a salvar. Todo ser viviente murió en la antigüedad. No piense que ahora va a ser diferente. No piense que usted se va a salvar. No piense que hay una escapatoria aparte. No piense que hay un tercer plan, un plan C. No, o se está dentro del arca o se estaba fuera. Los que estuvieron fuera perecieron. Los que estuvieron dentro vivieron. Los que están con Cristo van a vivir y van a ir al cielo. Los que están sin Cristo van a perecer y van a ir al lago de fuego. De tal manera que no piense que hay un tercer camino, no. O se está con Cristo o se está sin Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Pero también quiero pensar en nosotros, los salvados. Hermano, el arca no era algo pequeño. El arca no era algo insignificante. El arca era algo muy grande, de tal manera que toda persona tuvo que haber visto esa arca y era testimonio de que algo venía. Nosotros debemos tener un testimonio tan grande o más como el arca. Que seamos nosotros testimonio de que el Cristo viene, de que algo va a suceder y que nosotros hemos hablado de él como habló Noé, pregoneros de justicia. Pero que seamos una señal como fue el arca, un testimonio con ayuda del Señor. Alguien preguntó, hermanos, al Señor, ahí en Lucas capítulo 13, ¿son pocos los que se salvan? Y estaba mirando, bueno, pensando en este pasaje, ¿no? Ocho personas, las que entraron en el arca y fueron libradas del juicio, como se ha mencionado. Qué contraste más grande, ¿no? 8 personas versus los que perecieron ahogados por las aguas. Miles, tal vez millones. Y entonces uno piensa, ¿cuál es la realidad de hoy? Y la realidad de hoy no ha cambiado mucho. Son pocos los que se salvan, son pocos. Bueno, aquí en esta reunión podemos mirarnos y hay un grupo numeroso de hombres y mujeres que entramos un día en la barca. Pero alrededor nuestro hay muchos que se pierden. Muchos que se pierden. Y entonces a ellos hay que dar testimonio de Cristo. Tal vez en medio nuestro hay algún amigo, amiga que está fuera. Le invitamos a sumarse. Le invitamos a que pueda reconocer su condición de pecado, que pueda recibir a Cristo por la fe en su corazón y ser salvo, entrando en aquella barca de salvación. 8 personas, 8 solamente. Uno mira el mundo alrededor hoy en día, ¿cuántos han pasado a la eternidad a raíz de esta pandemia que se ha generalizado por el mundo entero? En forma rápida, en forma inesperada, pero ahí están. Y hoy han partido de este mundo. Y si no recibieron a Cristo, como bien se decía, no hay esperanza para ellos, como lo decía nuestro hermano Erwin hace un rato atrás. No hay esperanza para aquellos que parten de este mundo sin Cristo y sin salvación. De ahí la urgencia de ser salvo ahora, pensando en que
Solo 8 personas, como dice allí, fueron salvas, según leemos en este pasaje. Hermanos, algo cortito. El versículo 18 nos habla del Evangelio, de la persona del Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó. En el capítulo 1, versículo 11, mencionado por Michael, viene siendo una de las claves para poder entender, y se ha mencionado en todas las intervenciones, que el Espíritu de Cristo estuvo en Noé, ¿verdad? En el cual fue y predicó el Espíritu de Cristo a través de Noé. No quisiera torcer la escritura, pero dice a los espíritus encarcelados, a los espíritus que hoy están encarcelados, podría ser. Los que en ese tiempo, dice, los que en otro tiempo, en aquel tiempo, desobedecieron. Dice, desobedecieron cuando Dios tuvo paciencia por 120 años, según Génesis capítulo 6, versículo 3, mientras Noé preparaba el arca. La paciencia de Dios tuvo aquí una cantidad enorme de años. Entonces, si la analizamos en la actualidad, ¿vamos a esperar 120 años? Yo creo que imposible. Por eso la necesidad de poder entender el mensaje de salvación, que ya no hay tiempo. Muchas personas murieron en ese tiempo, en ese entonces. Toda la creación prácticamente, todos los que habitaban en ese tiempo, porque desobedecieron al mensaje que Noé predicaba a través del Espíritu de Cristo, según capítulo 1, versículo 11. Entonces mucha gente murió y el mensaje sería que ahora ya no hay tiempo. Ya no hay 120 años para poder esperar la salvación. El tiempo es ahora. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso en ese entonces se salvaron 8 personas. Poquísimas personas. Entonces el mensaje es ese, que se ha dicho de una u otra manera, es que ya no hay tiempo. El Señor tiene misericordia. Tuvo mucha paciencia en ese tiempo para salvar a 8 personas. Ahora, vuelvo a repetir, y aunque sea reiterativo, no hay tiempo. No hay que esperar 120 años más. Hoy es el tiempo de salvación. Recibir a Cristo en el corazón, confesar los pecados, arrepentirse de los pecados, recibir a Jesucristo por la fe en el corazón de que Él vino a morir por nosotros en la cruz. Nada más. El arca de ese entonces es Cristo ahora. Ocho personas, decía hermano usted, 8 personas. Yo le pregunto a usted, mi queridísimo amigo, amiga, fíjese que las otras personas que se quedaron afuera no tuvieron oportunidad. Se terminó la oportunidad cuando se cerró la puerta. Después de 120 años se cerró la puerta. Y no hubo más oportunidad. Los que estaban adentro, los que estaban afuera estaban fuera. Tú en este momento estás fuera de la puerta que es Cristo. ¿Por qué? Yo te pregunto a ti, ¿qué harías si estuvieras allá en los días de Noé? ¿Habrías entrado o te habrías quedado afuera? Si hubieras estado allí cuando se estaba construyendo el arca. Porque había lugar para más de 8, había lugar para todos los que quisieran. Tenían que creerse. A todos los que creían eso tenían oportunidad de entrar. Si entraron los animales, ¿cómo no iban a entrar más personas? Había más de 8 personas para poder entrar ahí. Y solamente entraron 8. Imagínate que tú estás afuera, todavía no se cierra la puerta. ¿Entras o no entras? Tú eres la 9ª persona. ¿Te quedas afuera o entras? Yo entro corriendo, entro corriendo.
Aunque sea el primero y tenga que esperar a los otros 8. Aunque sea el primero que llegue, no me quedo para el final. Era la única posibilidad de salvación, la única, no había más. Y era ahora, en ese minuto. Entonces tú estás así, pero en este tiempo. Tú estás afuera, estás mirando al arca, que en cualquier momento la cierran, y yo te pregunto, ¿y por qué no entras? Nosotros te estamos gritando desde adentro del arca. Entra, amigo, entra. No te quedes afuera. ¿Para qué estás enredado en tus pensamientos, en tus ideas personales, en tus cuestionamientos? ¿Para qué? Entra, entra, recibe al Señor, ya. Confiesa tus pecados, reconoce tu culpa y recibe a Cristo. Hazlo. Hay una cosa que también quiero resaltar, y es que el versículo 20 habla de la paciencia. Dios aquí da testimonio de que Él tiene paciencia. En la antigüedad duró más de 100 años, pero hoy no sabemos cuánto va a durar. Esto lo digo a manera de que si algún amigo o amiga está convencido por la palabra, pero puede decir, bueno, mañana lo termino de considerar, sepa que la paciencia de Dios puede durar hasta hoy con usted. La paciencia de Dios duró en la antigüedad hasta que le dijo a Noé, cierra la puerta, y después no hubo más oportunidad. Amigo, amiga, Dios tiene una paciencia. No juegue con la paciencia de Dios reverentemente hablando. Hoy es el día de salvación. Quería comentar algo más y oyendo al hermano Sergio me acordé de detalles que uno ve en el diluvio del Génesis, y es que allí no es que comenzó a caer una lluvia, sino que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí no hubo oportunidad para las personas clamar. Ahí hubo de una vez el juicio, la sentencia de parte de Dios con ese diluvio a aquellos que no creyeron a la palabra. Pero el mismo apóstol Pedro ahora nos revela que el mundo de entonces pereció anegado de agua. Capítulo 2, versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pedro está hablando también de los que se burlan de la paciencia de Dios. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y uno puede decir, bueno, los cristianos, los evangélicos, están diciendo que Cristo viene pronto. Y ciertamente viene pronto. Pero ya han transcurrido 2020 años, omitiendo el error de los años que algunos dicen por allí. Pero dice el versículo 4 del capítulo 3, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este es el juicio que le espera a este mundo ahora. Dios en su paciencia, un predicador, y aquello no era para pasar desapercibido, un arca, un lugar algo que no se había visto antes. Los animales venir de 2 en 2. Todo aquello, ignorarlo. De verdad que hay que tener el corazón bien duro.
para ignorar todo eso. Y la palabra de Dios ha sido anunciada desde hace tiempo y hoy muchos creen que es juego o es broma o que es cuento, es filosofía y no han creído la palabra de Dios. Y piensas tú, amigo, que ignorando esto o echando a un lado la palabra de Dios vas a ser salvo. Está equivocado. Muy equivocado. Ahora este mundo va a ser destruido por fuego y ya se está viendo. El cambio climático, hambre, pestilencia, el Señor dejó señales. Él dejó indicativos de lo que iba a acontecer a este mundo en su venida, para el juicio de este mundo. Entonces, la exhortación es para aquellos que no son salvos, que busquen a Dios antes que sea demasiado tarde. Muy bien, hermanos. Podemos dejar hasta aquí ahora, por lo menos, el estudio. Comenzando ya en la próxima semana, Dios mediante, desde el versículo número 21. Vamos avanzando lentamente, pero ha sido muy interesante poder aprender y considerar lo ya mencionado. Así que desde el versículo 21, si el Señor así lo permite, para el próximo martes, Dios mediante.